Pues, recibiremos temprano la visita de Adriano Espaillat, el primer dominicano que tendrá pues una curul en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Sabe el país que nosotros hemos estado acompañando a Adriano Espaillat en todo este trayecto que le ha llevado hasta la Cámara de Representantes, consciente de que pues esto será un gran logro para los hispanos, pero sobre todo para los dominicanos, y que el país en él pues tiene una representación muy digna para la defensa de sus intereses. Bienvenido Adriano Espaillat a la República Dominicana, ya como pues miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos electo, que se habrá de juramentar en el próximo mes de enero. Bueno, señores, vamos de inmediato con todos los temas que tenemos para tratar en el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Quiero referirme en primer lugar al proyecto de desarrollo sostenible de la cuenca alta de la presa de Sabanayegua. Son esas las iniciativas del presidente Danilo Medina, entre otras, ¿no?, que tienen, digamos, un carácter ya revolucionario en el sentido de producir cambios reales. No parches, no soluciones para detener una coyuntura, sino soluciones reales. El grave problema de la deforestación. Entonces, esto no hay otra manera de enfrentarlo que con programas, pero con programas que incluyan a la gente y la hagan convertirse en los guardianes fundamentales del bosque dominicano. Entonces, este proyecto que conllevará una inversión de 928 millones de pesos, es decir, esto ya estamos hablando de palabras mayores. Está dentro del programa de las visitas sorpresa, pero ya esto pudiera ser parte, digamos, de un programa de gobierno. Esto es parte de un programa de gobierno por todo lo que implica. Entonces, estamos hablando de la intervención de unas 80,000 tareas en distintas poblaciones de Asua. Estas 80,000 tareas, estamos hablando crearían unos 1,600 empleos directos y la capacitación de alrededor de 4,000 personas. El proyecto impactará en la mejora de la calidad de los recursos naturales y el medio ambiente de las provincias de Asua, de Bauruco, de San Juan e Independencia. En el caso, por ejemplo, de la cuenca alta de la presa de Sabanayegua, viven 79,045 personas. De ellas, 20,041 viven en el municipio de Padre Las Casas, 5,709 en Las Cañitas y en Las Lagunas. Yo me imagino que en todo esto que se va a llevar a cabo en esta cuenca alta de la presa de Sabanayegua, donde pues también habrán formas de vida, porque se van a sembrar árboles maderables, también frutales como aguacate, ají morrón y tomates, pero ya esto en ambientes controlados. Es que la gente viva y cuide, porque no es imposible que un campesino en la miseria absoluta, en el abandono absoluto, se le pida además que cuide el bosque,
que no esté haciendo quemas para hacer conuquitos y terminó aquí y se traslada para allí porque está buscando la subsistencia cotidiana. Entonces, de lo que se trata es de que tenga los mecanismos para subsistir con dignidad, con buenos ingresos y que tenga la formación, la educación necesaria, entonces para convertirse en un protector de ese bosque que va a redistribuir en produciendo más agua. Esto se me parece mucho al programa Cultivando Agua Buena, que se desarrolla en el lado brasileño de la presa de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay, pero en el lado de Brasil, en todas las poblaciones que están en la ribera del Iguazú y del río Paraná, entonces se está desarrollando esta iniciativa en la que las comunidades están incorporadas. Ahí hay que incorporar las comunidades, hay que incorporar las organizaciones. Va cambiando el nivel de vida de la gente, pero esa gente se va comprometiendo mucho más con las cosas que habrá de ofertar la naturaleza ya después de su cuidado. Entonces esto es realmente una iniciativa que merece el apoyo de toda la sociedad. Aquí hay muchas cosas por hacer. El país tiene una deuda social pendiente, es un país pobre, los gobiernos tienen recursos muy limitados, no se pueden hacer todas las cosas a la vez, pero cuando se inicia algo como esto, desde luego que tiene que ser con el apoyo de toda la sociedad. Nosotros pues apoyamos plenamente esa iniciativa. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hasta ahora se han reportado 3 muertos producto de la situación que vive el territorio nacional con motivo de todas las lluvias que se han estado produciendo. Nos esperan por lo menos hasta mañana una continuación de las lluvias. Todo esto ya puede empeorar la situación en lugares que ya están muy saturados. Hasta ahora hay reporte de 3 muertos, 2 menores, 2 niños, uno de 12 años, otro de 8 años. Uno pues fue en el río Bacuí de La Vega, que se lanzó a buscar un juguete y las aguas lo arrastraron. Y también en La Poza de Jarabacoa apareció muerto una persona que no ha podido ser identificada, una persona joven, aparentemente de nacionalidad haitiana. Y en el río Soco, un niño que se estaba bañando en el río con otros amigos en la zona del puente Eugenio Míchez y fue arrastrado. Hasta ahora son las víctimas pues reportadas sobre esta emergencia que ha estado viviendo el país, que hasta ayer se resumía en 43.664 personas desplazadas, 96 comunidades incomunicadas y 8.348 viviendas anegadas. Ese era el panorama en el día de ayer. A propósito de esta situación, hubo unas declaraciones de un grupo de empresarios de Santiago que las reseñaba en el día de ayer el periódico Hoy. Y entonces ellos están responsabilizando a los gobiernos de esta situación de tragedia que vive el país porque no han hecho
en nada para cambiar este panorama de personas que viven a la orilla de los ríos, de las personas que viven en el curso de cañadas que se instalan donde sea y que después esta situación se reproduce. Entre esos empresarios está Felito García, que dijo lo siguiente. Él recordó que cuando la tormenta Olga, en una reunión en la gobernación provincial, donde asistió el entonces presidente Leonel Fernández, se hizo un compromiso de trabajar con toda la ribera del Yaque y las otras cañadas para evitar desastres y que todo lo planeado allí quedó en el olvido. Esta problemática evidencia que no se hizo nada en el nivel gubernamental. Estamos viviendo lo mismo de Olga y estamos reuniéndonos para discutir los mismos problemas y las mismas recaudaciones. Hay que trabajar en conjunto no para hoy, sino para mañana. Bueno, ciertamente esa es una de las grandes tareas pendientes. Y es un problema que se torna cada vez más grave. Se asemeja al de la migración haitiana, que son de las cosas que lo único que hemos hecho es dejarla agravar hasta un nivel en el que después las soluciones son muy costosas y graduales, porque el gobierno no puede decretar mañana que va a desalojar a todo el que está en esta situación y lo va a dotar de una vivienda. Tendría que ir haciendo un programa gradual para poder hacer esto y después que se desalojen las personas, garantizar que no vuelvan a ocuparlas. El problema no se inicia recién. Hay que recordar que el propio Joaquín Balaguer intentó empezar a ofertar soluciones ya de esta naturaleza cuando desaloja a los que viven en una parte de la ciénaga y los lleva a las caobas, pero después muchos volvieron para su entorno. Esa experiencia sirvió para que en el proyecto de la barquita se tomaran en cuenta una serie de factores que son necesarios para que cuando cambie el entorno de la gente no tenga la necesidad de volver a lo anterior, porque tenga una parte de su modo de vida, tenga las cosas que son necesarias en la medida de las posibilidades de un estado pobre, porque lo ideal es que todo el que estuviera en la barquita ahora usted dijera, bueno, esa persona tiene un empleo, se le buscó un empleo. Pero no hay las condiciones de la economía ni del gobierno para que cada uno tenga un empleo, pero tampoco lo tenía ya. Aquí lo que tiene es que no vive en la situación de riesgo en la que estaba expuesto en el otro lugar. Entonces, habrá que hacer un compromiso de toda la sociedad, porque hay factores que no son gobierno que también tienen que ser determinantes, señores. En esto tiene que haber también una conciencia social. Cada quien tiene que jugar su rol. Las ciudades tienen que jugar su rol, los municipios tienen que jugar su rol en todo este tipo de cosas, porque desde luego van y hacen desalojo. Cualquiera, por ser padre de familia, va y se instala allí. Yo no tengo otra cosa que hacer, vengo aquí, no tengo donde vivir, perfecto. Y se permiten todas esas cosas. Se permiten, y ya después que esos problemas están creados, son muy difíciles de abordar. Pero es cierto lo que planteaban estos empresarios. Fíjense que no se está refiriendo a una administración. Felito puso el ejemplo de un caso. Todo ha sido una deuda que se ha ido acumulando y que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Ahora son las 7:12 minutos. El sol de la mañana. Ayer se realizaron las elecciones en Haití. Ayer hubo elecciones presidenciales en Haití
pero hubo también elecciones congresuales porque se estaban escogiendo unos 25 diputados, 16 senadores y el presidente de la República. Por lo menos no hubo incidentes violentos importantes y ya eso es una ganancia. No hubo incidentes violentos importantes y eso es una ganancia. La situación para la celebración de estas elecciones, pospuesta ya en 4 oportunidades, era sumamente precaria, porque son elecciones en un país que ha vivido de tragedia en tragedia, que en el 2010 padeció un terremoto por el cual hay todavía más de 1,5 millones de personas viviendo en carpas, viviendo en condiciones de hacinamiento pues extremas condiciones de hacinamiento. Después a esto se le agrega los efectos de un huracán, el huracán Matthews. Justamente por el huracán Matthews se pospusieron de nuevo las elecciones en Haití. Y estas elecciones de ayer era la cuarta vez que ya habían sido pospuestas desde que se inició este programa electoral. Han participado 27 candidatos presidenciales. 27 candidatos presidenciales en estas elecciones, pero como siempre hay unos que llaman más la atención de los electores. Las últimas elecciones, aunque Jules Celestín denunció fraude y fueron anuladas, la ganó Jovenel Moise, que es un exportador de banano. Es un exportador de banano, cero experiencia en manejo de cuestiones de Estado, pero supo hacer una campaña ligado a la popularidad del producto que produce, que a diario es consumido por los haitianos, y él tenía también amplias posibilidades ayer. Está pues Jules Celestín, que es más conocido por los dominicanos, Jean-Charles Moise, que es otro candidato, y la candidata que está apoyando el presidente Aristide, que es Marie Narcisse. Ella es la candidata de Aristide, de la Balaz. Está Jean-Henri Change, entre otros candidatos, y Edmond Supplice, entre otros candidatos que están participando en estas elecciones. Lo que yo quisiera particularmente es que los resultados sean acogidos, que esta gente tenga la capacidad de ponerse de acuerdo y decir, mira, aunque fuera por un voto, ya este es el presidente de Haití. Vamos a echar para adelante. Vamos a echar para adelante. No podemos seguir con este país sumido en una crisis permanente. Vamos a crear el mínimo de institucionalidad que nos permita empezar a hacer los reclamos que tenemos que hacer para poder resolver esta terrible crisis humanitaria que tiene aquel país. Vamos a ver los compromisos que tiene pendiente la comunidad internacional. Vamos a ver quién tiene fondos haitianos en su poder que deberían estar siendo invertidos aquí en obras de desarrollo. Vamos a hacer un gobierno de unidad nacional. Porque es que la situación de esos líderes políticos es muy distinta a la de la inmensa mayoría de la población. Entonces, todo este problema, además de su propia gente que se muere de hambre, que se muere de hacinamiento, que se muere de insalubridad, representa también una presión terrible para el otro vecino. Terrible.
Entonces, ambos países están expuestos al colapso porque la situación es terrible. Terrible. El problema de la indocumentación también, que es un problema para las elecciones. En las últimas participaron un 26%, si ahora participa algo más, pues mucho es, y punto, ya se hicieron. Porque tampoco la gente tiene documentos para votar, hay una gran parte de la gente ahí que no existe, y entonces por eso no puede haber tampoco elecciones masivas. La gente no tiene documentos para ir a ejercer el voto. Entonces, señores, ojalá que recibamos en el día de hoy, ojalá que podamos recibir en el día de hoy mejores noticias sobre la situación de Haití y una definición de esas elecciones que se desarrollaron en el día de ayer. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, Jorge Bergoglio, el cardenal Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, está en medio de una situación difícil, porque él ha promovido reformas, él quiere un relanzamiento del catolicismo, pero aparentemente ha llevado esto más allá de donde la ortodoxia lo puede aceptar, y ahora ya ha empezado pues a padecer serias dificultades. Vamos a saludar a Marilena Núñez y a darle la bienvenida, que se reintegra en el día de hoy. Buen día. Qué bueno, gracias. qué bueno. Pues él ha empezado a padecer serias dificultades. Hace una semana hoy que se hizo pública una carta suscrita por cuatro cardenales. De estos cardenales hay dos cardenales que son dos cardenales alemanes, que son los cardenales Walter Brandmüller y Joachim Meissner. Hay un cardenal italiano, Carlo Caffarra, y hay también un cardenal estadounidense, Raymond Leo Burke. Entonces estos cardenales hicieron pública una comunicación porque ellos le habían sometido una serie de preguntas al Papa hace un tiempo y el Papa ha ignorado las respuestas. Y al no tener esta respuesta, ellos decidieron entonces hacer pública su inquietud. Ellos plantean que el Papa Francisco está incurriendo en una grave desorientación y en una gran confusión, está creando una gran confusión entre muchos creyentes. Todo por una exhortación apostólica que produjo el Papa Francisco. La exhortación apostólica se titula Amaris Laetitia, que estamos hablando de la alegría del amor. En esta Amaris Laetitia, el Papa Francisco, por ejemplo, habla de tener una mirada compasiva sobre los matrimonios divididos. E incluso sugiere la posibilidad de que si una persona que no ha podido consumar un divorcio por la Iglesia Católica, luego está unida a otra persona que aunque no haya podido consumar el divorcio, a esa persona se le permita la comunión dentro de la iglesia. Ustedes saben que este es una de las cuestiones clave del culto católico, y se supone que para poder recibir la comunión las personas han de estar preparadas para eso.
muchos vamos a la iglesia, pero a la hora de la comunión no todos podemos ir a recibirla, porque las personas que están convocadas a recibirla se supone que están preparadas para eso. Entonces, a él le están atribuyendo querer romper con todas estas cuestiones y crear una situación caótica dentro de la iglesia. Aunque el documento aparece firmado por 4 cardenales, y de estos cardenales, 3 cardenales ya no son cardenales activos, pero esos cardenales que no son activos, sin embargo, siguen con voz en el colegio cardenalicio. Lo que ellos han perdido es el voto, pero tienen la voz en el colegio cardenalicio y por lo tanto conservan su influencia. En el caso, por ejemplo, de las preguntas que le han sometido al Papa Francisco, son lo que se llaman dubias. Son preguntas que tienen que ser respondidas con un sí o con un no. Y dentro de esas preguntas, esta parte que conlleva a la compasión ante las familias divididas y ante la posibilidad de que reciban el sacramento de la comunión, las que puedan comulgar, gente que estén en esas condiciones. Entonces, en una de las dubias se le plantea al Papa si él va en contra de una encíclica de 1981 de el Papa Juan Pablo II. Y así por el estilo, y todas estas cosas él debería responderlas con un sí o con un no. Él no las respondió, pero no solo no las respondió, sino que en una carta dirigida a obispos y a sacerdotes argentinos, él pues se refiere a este tema. Y esta carta se filtró, y por eso ahora la respuesta fue el lunes pasado, la publicación de esta respuesta de los cardenales. Estamos ante la posibilidad de un cisma en la iglesia católica. Yo lo dudo. Yo lo dudo que esto pueda arrastrar a una situación de esa naturaleza, pero es evidente que ya hay precedentes como lo de Benedicto XVI. ¿Qué podría pasar con el Papa Francisco? O el Papa Francisco anticipa la conclusión de su papado, apelando a la renuncia como lo hizo Benedicto XVI, o el Papa Francisco entonces entiende que cualquier tipo de reforma tiene que ser un poco más gradual, que no puede llevar las cosas de este modo, porque fíjense, de lo que estamos hablando, muchos de los que me escuchan y yo estamos de acuerdo con el Papa. Pero una cosa es lo que uno piensa, como una persona que no es un militante católico, ¿no? Y otra cosa es lo que piensan los católicos. Es otra cosa distinta. Entonces, hay cosas que hacia afuera de la sociedad parecen correctas, pero hacia adentro no. Este es un tema, claro, de la iglesia. Este es un tema de la iglesia, y la iglesia, si una capacidad ha mostrado a todo lo largo de la historia, es justamente esa capacidad que tiene de resolver sus situaciones internas y de buscarle respuesta a sus situaciones internas. Pero ahí hay un amago de crisis planteada que yo creo que después puede tener su influencia en todo el devenir de esa institución.